que están todos viendo la presentación ya. Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve. Okay. Bueno, voy a empezar a dar una introducción a lo que son los modelos de programación lineal, algo ya vimos en la clase pasada que explicó Pedro. ¿Por qué vamos a ver este tema, ¿no? Lo que es programación lineal y de dónde surgió todo esto? Acá lo que explica en esta PPT es que a raíz de la revolución industrial empezó a haber un crecimiento en la complejidad de las organizaciones, ¿no? Pasamos de estar trabajando casi artesanalmente a ya empezar a producir en gran escala, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque si uno trabaja artesanalmente, ¿qué hace? ¿No? Uno produce, como es un volumen chico, digamos, lo que uno está produciendo en el momento puede tener un grado de detalle mucho mayor y puede uno autocontrolarse. Cuando uno termina de fabricarlo, por ahí lo despacha uno mismo y prácticamente una persona, dos personas empiezan a administrar un negocio artesanal, digamos, ¿no? Pero cuando ya empezó a surgir lo que son las máquinas para aumentar los volúmenes, como fue en la primera revolución industrial, la máquina a vapor, que se ponía una máquina de vapor que tenía una polea, que normalmente estaban en los techos de la fábrica, y de ahí se colgaban las cadenas y se conectaban a las máquinas, ¿no? Y era un único eje que giraba, y cada uno que quería trabajar con una máquina se conectaba a ese eje, ¿no? Y ahí ya se empezó a producir con varias máquinas en simultáneo. Uno de los ejemplos más típicos que se da es de la parte de hilandería, de tejidos, pero se utilizaba para muchas cosas. Y eso, ¿a qué llevó, no? Que las organizaciones empezaban a producir a una escala mucho mayor. A medida que aumentaban los volúmenes, se empezaban a producir por ahí cuellos de botella. La persona que por ahí estaba produciendo no tenía tiempo de controlar o de despachar porque o hacía una cosa o hacía otra porque el volumen era muy grande. Y todo eso llevó a que se empezaran a hacer subsistemas, ¿no? Y a dividirse las etapas de los procesos, ¿no? Y a medida que pasando, surgió la necesidad de empezar a analizar un poco más en detalle de qué manera optimizar todo esto. ¿No? También pasó lo mismo con más allá de que esto es programación lineal, pasó lo mismo con todo, con la logística, con la calidad. Cuando se empezó a producir en gran escala, se le entregaba al cliente la mercadería y por ahí se empezaron a dar cuenta de que tenían un montón de rechazos en el cliente, ¿no? Entonces dijeron, no, bueno, tenemos que agarrar y empezar a controlar el producto antes que salga de la fábrica, porque si no después tenemos un montón de quejas del cliente. Entonces empezaron a hacer lo que era el control final. Cuando empezaron a hacer el control final, se empezaron a dar cuenta de que empezaron a separar, esta pieza está buena, esta está mala, esta está buena, esta está mala. Entonces tenían un montón de scrap. Entonces decían, no, bueno, perfecto, yo hago que al cliente no le lleguen piezas malas, pero yo estoy teniendo un costo terrible de scrap. Entonces ahí empezaron los controles ya aguas hacia abajo, ¿no? Y después de ahí empezó a ver todo lo que es el concepto de gestión de la calidad, ¿no? Y así se fue complejizando todo, ¿no? Como vamos a ver en esta materia, también vamos a ver modelos de inventario, ya vimos modelos de fila de espera. Entonces, cuando hablamos de los subsistemas, hablamos de esto, ¿no? De empezar a analizar, por un lado, lo que es la calidad, por otro lado, lo que es los sistemas de inventario, por otro lado, los sistemas de fila de espera, que dijimos que los sistemas de fila de espera no es solo el ejemplo típico de una persona que va a comprar un negocio, se utilizan también para piezas que están esperando en una línea para ser ensambladas o que están esperando algún proceso de mecanizado. ¿Sí?
Y también por esta misma necesidad surgió lo que es la programación lineal. Bueno, siempre que hablamos de organizaciones complejas y la necesidad de optimizarlas, esto es más que nada porque sabemos que los recursos son limitados, ¿no? Ninguna empresa y ni siquiera el mundo tiene recursos infinitos, ¿no? En el mundo está demostrado que no hay recursos infinitos, y menos en una empresa. Y también a medida que empezaron a surgir estos modelos de optimización, que lo empezó a aplicar tanto las empresas por las que trabajaba uno como la competencia, ¿no? Cada vez se empezó a volver más complejo porque, claro, digamos, si la competencia lo empieza a aplicar, yo tengo que apurarme a aplicarlo también, si no voy a quedar fuera del mercado, porque me va a ganar la competencia por ahí en optimizar sus costos y yo no voy a poder tener un costo competitivo y el mercado solo me va a apartar. Entonces ya deja de ser opcional para empezar a ser una obligación, ¿no? El tema de optimización. Acá, bueno, lo que dice es que comprende el problema general de asignar de una manera óptima una serie de recursos escasos entre varias actividades que compiten por ellos. Que también pasa en todos lados, ¿no? En todas las empresas, que como justamente también yo tengo una cantidad de dinero, ¿no? Que para invertir en la empresa, y obviamente que toda empresa lo que quiere es ganar plata, digamos, ¿no? Si no sería una fundación y no sería una empresa. Entonces, en su afán de ganar plata tiene que ver muy bien en qué hace sus inversiones para optimizar su proceso, pero a su vez ser rentable, ¿no? Yo me acuerdo, hace muchos años había salido una publicidad en la televisión de una aerolínea que decía que era la aerolínea que menos valijas perdía, pero no decía que no perdía ninguna valija, sino que era la que menos valijas perdía. Y eso por qué era, ¿no? Porque si ellos agarraban y invertían, ¿no? En poner por ahí, no sé, 4 controles, en poner todo un sistema de seguridad y hacer todo lo que sea necesario para que ninguna valija se pierda, el costo sería tan alto que por ahí tendrían que aumentar tanto el pasaje de avión que ningún cliente estaría dispuesto a pagarlo. Entonces ellos optimizaron hasta el punto tal que les permitió mantener el precio del pasaje sin que se le pase ese costo adicional al cliente. Entonces lograron bajar muchísimo la valija, sí. ¿La llevaron a cero? No. ¿Por qué? Porque ningún cliente estaría dispuesto a pagar el costo que implicaría cero pérdida de valijas, ¿no? Entonces también empieza a jugar un poco lo que es costo-beneficio y también, digamos, qué es más importante para el cliente y qué no, digamos, hasta dónde el cliente percibe esas mejoras que yo hago, ¿no? Bueno, como todo modelo que estuvimos viendo acá en la materia, todo modelo tiene unas condiciones, en este caso son los supuestos, de los cuales partimos para decir que este modelo se puede aplicar, digamos, ¿no? Sin estos supuestos, el modelo no sería aplicable. Bueno, este tema se llama programación lineal continua. El primer supuesto que estoy poniendo acá es que hay una función objetivo, la cual es conocida. Esta función objetivo, como el nombre lo dice, es lo que yo quiero lograr, ¿no? Acá la explicación lo que dice es una expresión matemática que busca minimizar o maximizar, ya sean costos o utilidades. Porque si estamos trabajando con costos, lo que vamos a querer es minimizarlo lo máximo que se pueda. En cambio, si estamos trabajando con utilidades, vamos a querer maximizarlo. También, como ya veníamos diciendo, como los recursos son escasos,
por esta limitación de los recursos vamos a tener unas restricciones, ¿no? Que estas restricciones, ya lo vamos a ver más adelante con los ejemplos, pueden llegar a ser, digamos, yo dispongo de tantas cantidad de horas hombre, tanta cantidad de horas máquina, tanta cantidad de insumos, depende de los insumos que necesite para producir, ya sea madera, metal, todo lo que sean insumos que se pueden utilizar en la producción. Y estas restricciones las vamos a ver expresadas con los signos de mayor igual, menor igual, o puede ser igual, que ya algo vimos en la clase anterior. Y después, acá hay dos supuestos más que los puse juntos, que es el de proporcionalidad y aditividad. Estos dos supuestos, tanto el de proporcionalidad como el de aditividad, lo que van a hacer es contribuir a que la función sea lineal, ¿sí? Como esto es programación lineal continua, ¿sí? Vamos a ver que las restricciones van a cumplir que tienen una proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Que si yo tengo un producto X1 y tengo un producto X2, yo puedo decir de que si para producir, no sé, las puertas tipo X1, supongamos que X1 es el producto puertas. Yo insumo 0,5 kilos de madera. Si quiero producir 2 puertas, voy a necesitar 1 kilo de madera, digamos. Siempre se va a mantener la proporcionalidad, ¿sí? Y eso no va a variar nunca en el análisis del problema. Siempre en el problema va a mantener esa proporcionalidad. Sí, y así para todo, ¿no? Si yo tengo un precio que me va a dar el beneficio que yo tengo, se va a mantener en la proporcionalidad a lo largo de todo el análisis del problema. ¿Sí? Y aditividad, ¿por qué? Porque si yo tengo que las puertas tipo 1 me insumen 0,5 kilos de madera y yo sé que las puertas tipo 2 me insumen, no sé, 1 kilo de madera, por decir algo, y yo tengo un total de X cantidad de madera, yo puedo decir que la madera que me insuma X1 más la madera que me insuma X2 siempre va a tener que ser menor al total que yo disponga, ¿no? Que eso es una restricción. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener sumas o restas de cosas, digamos, pero no vamos a tener nunca X1 por X2, ¿sí? Porque lo que vamos a tener siempre son funciones lineales. Después el concepto de divisibilidad, lo que me dice es que, como vamos a analizar acá empresas, ¿no? Que producen productos más que nada, también puede aplicarse para dietas de animales, para todo tipo de industria, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Digamos, si nosotros estamos trabajando con un producto, ¿no? Y decimos que producimos, no sé, una pieza, y a mí me da que el óptimo es de 20,5 tipo 1 y 12,3 piezas de tipo 2. Y yo digo, no puede ser porque yo estoy trabajando con piezas físicas. El supuesto de divisibilidad lo que me dice que sí, que ese resultado es correcto. ¿Y por qué? Porque yo lo que estoy teniendo en cuenta es un semi-elaborado, digamos, ¿no? Si yo digo que tengo, no sé, 20,5 piezas, quiere decir que tengo 20 piezas producidas y una medio hacer, ¿sí? Entonces, se permite, digamos, los resultados que sean fracciones o números reales. El concepto de certidumbre quiere decir de que yo trabajo con cada una de estas variables, trabajo con todas variables conocidas, ¿sí? Que son, podríamos decir que son variables determinísticas, que están determinadas y que las conozco, ¿sí? No estoy trabajando con probabilidades. Entonces, por eso tenemos un supuesto que se llama certidumbre. El A sub IJ es como el coeficiente tecnológico, es cuánto voy a insumir de cada recurso para la producción.
Después el C sub I, ya lo vamos a ver en los problemas, es el beneficio, en el caso de que estemos maximizando, y si no sería costos y estaría minimizando. Y el B sub IJ es los recursos que yo dispongo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y si bien estos parámetros, digamos, son conocidos y no varían a lo largo de todo el problema, también existe lo que es el análisis de sensibilidad, ¿sí? Que en el análisis de sensibilidad yo puedo cambiar algunos de estos parámetros, pero ya estaríamos hablando de que yo cambio un parámetro y hago el análisis de nuevo, es como otro problema, ¿sí? O sea, mientras yo haga el análisis, yo parto de todos estos datos, tienen un valor determinado, y con esos valores determinados hago el análisis, ¿sí? Después, si yo quiero variar algunos de estos valores, tengo que hacer el análisis de nuevo, porque ya el resultado no va a ser el mismo, ¿sí? Que ahí ya entramos en lo que es análisis de sensibilidad, que también lo vamos a ver. Y después hay un supuesto que es muy fuerte, que siempre tiene que estar, que es el de no negatividad, porque yo no puedo producir menos un producto, ni tampoco puedo decir que tengo, no sé, menos 0,5 kilos de madera, digamos, como no puedo producir cosas negativas ni tener recursos negativos. Hay un supuesto que es muy fuerte y que es importante, que es el de no negatividad. Bueno, como yo ya le estaba adelantando, el C sub I son las utilidades marginales que vamos a tener. Después el B sub I es la disponibilidad que tengo de cada insumo para fabricar. Y el A sub IJ es la relación entre cada insumo y producto, porque lo que me está diciendo es cuánto de cada insumo necesito para producir un producto, ¿sí? Ustedes, si voy rápido o no me expresé bien en algo, párenme que lo explico de nuevo. El X sub I son las cantidades óptimas a producir para cada producto. Eso es lo que me va a dar el resultado del simplex, ¿sí? Y después también voy a tener otros X sub I que van a representar los sobrantes de cada insumo. Esto va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo. El Z es mi función objetivo, ¿sí? Que cuando yo reemplace el resultado que yo obtuve, me va a decir cuál es mi utilidad marginal que yo tuve con el mix óptimo de producción, ¿sí? Bueno, cuando empezamos esta materia hablamos un poco de lo que es un modelo, ¿no? Siempre que nosotros planteamos un modelo, lo que queremos hacer es una representación de la realidad. Y cuando estos datos que yo le pongo a mi modelo, que le incorpora al modelo, sean una representación más fiel de la realidad, el resultado que obtenga también va a ser un resultado más representativo de la realidad a la que yo le voy a aplicar, digamos, el modelo, ¿no? Uno, ¿por qué aplica un modelo? Y porque es mucho menos costoso hacer un análisis, ¿sí? Y ver si conviene aplicarlo de cierta determinada manera, o hacer un análisis de sensibilidad y ver cuál es la mejor manera de aplicar lo que yo quiera mejorar en el proceso, y no empezar a hacerlo en la práctica con prueba y error, con todo el costo que eso implica, ¿no? De por ahí tener que hacer modificaciones en el proceso, por ahí tener un montón de scrap, por ahí contratar recursos, después tener que sacarlos. Entonces siempre que uno haga un análisis, ya sea en papel, en la computadora, modelizando, lo hace porque realmente es mucho más rentable hacer el análisis de esa manera antes de llevarlo a la práctica, ¿no? Y después cuando uno lo lleva a la práctica, estar seguro de lo que va a aplicar realmente va a ser una mejora, y no que piense que es una mejora y después termina siendo todo lo contrario, ¿no? Para eso justamente necesitamos que cuando yo tomo los datos de la realidad, sean los más representativos de esta realidad, porque el algoritmo del simplex no se equivoca, digamos, un algoritmo matemático que siempre va a funcionar bien, lo puedo hacer manualmente, lo puedo hacer a través de, hay aplicaciones, hay software, ¿sí? Y el resultado que obtengo, el algoritmo lo va a calcular bien, pero si yo le pongo datos cerrados, el algoritmo va a trabajar bien, pero mi resultado va a ser errado porque los datos que le puse son errados, ¿no?
Bueno. Y una vez que yo tenga, una vez que tenga la solución, tengo que tener muy claro que estoy trabajando con los supuestos que ya dijimos, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Que este modelo se aplica con esos supuestos. Y una vez que tuve el resultado, también es bueno a veces hacer un análisis de sensibilidad y decir, ¿qué pasa si yo contrato, no sé, más horas hombre? ¿Qué pasa si agrego más horas máquina? ¿Qué pasa? Entonces empiezo a hacer un análisis de costo-beneficio que con la realidad actual obtengo mi óptimo, ¿no? Digo, bueno, yo tengo tantas horas máquinas, tantas horas hombre, tengo un depósito que me permite tener tanta cantidad de madera, tanta cantidad de metal, y bueno, ¿qué pasa si yo varío algo de eso? Y digo, bueno, compro una máquina más, entonces aumento la cantidad de horas máquina, o contrato más gente, aumento la cantidad de horas hombre. Entonces empiezo a hacer un análisis costo-beneficio, cuánto me representan beneficio y cuánto gasto en contratar horas hombre, cuánto gasto en comprar una máquina, en cuánto tiempo la amortizo. Entonces ese análisis de sensibilidad también me permite a veces tener varios escenarios posibles, ¿sí? Y generar un mayor beneficio a la hora de llevarlo a la práctica, ¿no? Porque por ahí empiezo a ver cosas que no las había visto cuando planteé el escenario actual. Bueno, después lo que dice, bueno, que en base a este análisis de sensibilidad uno va a hacer una prueba y refinamiento del modelo. También se puede aplicar por software, como ya dije. Bueno, y después la aplicación en la realidad, ¿no? Bueno, la clase pasada vimos que nos vamos a encontrar en los planteos de programación lineal con unas ecuaciones como estas, ¿no? ¿Qué significan estas ecuaciones? Normalmente en los problemas vamos a tener que las X van a representar, estas X que están acá van a representar los productos, ¿no? Entonces yo tengo un recurso que podría ser, no sé, horas hombre, supongamos el primero, por decir algo, es un ejemplo que no tiene enunciado, pero supongamos que esto es horas hombre, ¿no? Entonces yo digo que para fabricar el producto X1, que podría ser un tipo de puerta, insumo 0,05 horas hombres para las puertas tipo 1 y lo mismo de horas hombres para las puertas tipo 2. Son dos tipos de puertas distintas. Y tengo un total de 1100 horas hombres disponibles, ¿sí? Y supongamos que, no sé, el recurso 2 podría ser horas máquina. Entonces, horas máquinas, la puerta tipo 1 insume 0,05 de horas máquinas para fabricar la puerta tipo 1 y la puerta tipo 2 0,1 horas máquinas, de un total de 1800 disponibles. Y lo otro podría ser, no sé, cantidad de madera que necesito para fabricar con el mismo concepto de los otros dos, ¿no? Y después la función objetivo, Z, que es mi función objetivo, está acá abajo. Si estoy trabajando con productos que yo fabrico para vender y no con costos, lo que me conviene es tener una maximización para sacar la mayor utilidad posible, ¿no? O sea, yo tengo un beneficio de 18,5 cada vez que vendo un producto tipo 1 y tengo un beneficio de 20 cada vez que vendo un producto tipo 2. Entonces yo esto lo quiero maximizar para obtener la mayor cantidad de beneficios posible, ¿sí? Y esto, bueno, esto es lo que decíamos de aditividad, ¿no? Que siempre van a haber sumas. Y este es el concepto que le decía que es muy fuerte de no negatividad, que los X sub I tienen que ser mayores o iguales a 0. Bueno, ¿qué pasa con estas desigualdades, no? Yo tengo acá desigualdades y no tengo unas ecuaciones con igual, ¿sí? Y yo lo quiero llevar, digamos, quiero resolver la desigualdad y quiero que esto sea igual, ¿no? Entonces, yo cuando veo una desigualdad como esta, que dice menor o igual a lo que está del lado izquierdo, si lo que está del lado izquierdo es menor que lo que está del lado derecho, me está faltando algo para que realmente sea igual. Y como dice menor o igual, puede ser que sea igual, exactamente igual, o que sea menor, están las dos opciones, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer, en este caso voy a agregar una tercera variable que va a representar lo que le falta
¿sí? A la parte izquierda de la ecuación para ser exactamente igual a la parte derecha, ¿sí? En el mejor de los casos es 0, porque era menor o igual. En caso que sea igual es 0, o será la proporción de valor que le falte para ser exactamente igual, ¿sí? Y lo mismo para las otras dos ecuaciones. Y de esta forma paso de la desigualdad a la igualdad. Esto es como unas variables artificiales que yo agrego, ¿sí? Para poder llevar de la desigualdad a la igualdad, ¿sí? Y bueno, si yo las quiero agregar en mi beneficio, en la ecuación objetivo, para tener alineadas las restricciones con la función objetivo, tiene un beneficio de 0 porque son variables ficticias, ¿sí? Que yo estoy agregando más que nada para resolver la desigualdad, ¿sí? Después lo vamos a ver bien cuando veamos la resolución del algoritmo del simplex por medio de matrices. Vamos a ver bien la utilidad que tiene hacer esto que estoy mostrando acá, ¿no? Y bueno, y acá otra vez sigo poniendo la condición de no negatividad acá abajo. Bueno, y otra cosa que vimos una introducción en la clase pasada fue de la resolución por el método gráfico, ¿sí? Si yo quiero resolverlo por el método gráfico, que es mucho más rápido, ¿sí? Resolver por el método gráfico, vamos a ver que lo hacemos en muy poquitos pasos, que por medio de la matriz. Lo que hago es directamente la desigualdad la igualo, ¿sí? Sin agregarle el x3, el x4 y el x5 que agregué acá, igualo la desigualdad y despejo, ¿no? Yo dejo x2 del lado izquierdo y x1 lo paso restando del otro lado, ¿sí? Y acá tengo la ecuación de mi función objetivo que la igualo a 0, ¿sí? Después lo que hago es lo que me multiplica acá x2, lo paso dividiendo, digamos, ¿no? Pues como es una igualdad, lo que está multiplicando pasa dividiendo del otro lado, ¿sí? Y obtengo esto que está acá, ¿sí? Ya tengo todas las ecuaciones en función de x2, ¿sí? Y así a simple vista lo que me doy cuenta es que cuando x1 es 0, x2 vale 22.000, ¿sí? Y lo mismo puedo hacerlo para todas. En la segunda ecuación, cuando x1 es 0 vale 18.000, y lo mismo para la otra, ¿sí? Y así le puedo ir dando valores como en toda recta, puesto no son más que rectas. Le puedo ir dando valores a x1 y viendo, según el valor de x1, cuánto vale x2, ¿sí? Y en la función objetivo, también despejo x2 y me da que es menos 18,5 sobre 20x1, que es igual a menos 0,925x1, que esto lo que me está dando es la pendiente de la recta, ¿sí? De mi función objetivo, ¿sí? En función de x2, ¿cuánto vale x1? Entonces lo que tengo son tres ecuaciones, ¿sí? Y acá vamos a ver esto, tres rectas que voy a graficar, y acá tengo una cuarta recta, ¿sí? Que la voy a graficar en función a la pendiente esta que me dio acá. Que si yo me doy cuenta que cuando x1 vale 0, x2 vale 0, o sea, pasa por el origen, esta recta, a diferencia de estas que no. Bueno, y acá lo que les decía, ¿no? Cada una de estas rectas son las ecuaciones que vimos recién, ¿sí? Si yo me fijo en la primera, cuando x1 vale 0, x2 vale 22.000. Entonces acá ya tengo, ¿ves? Una que pasa por el punto 22, ¿sí? Y cuando x2 vale 0, x1 va a valer también 22.000. O sea que esta va a estar en el punto 22 y 22, ¿sí? Que es esta línea de acá, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con las otras para ver, cualquier recta la puedo graficar con dos puntos, ¿no? Y una forma muy fácil de darme cuenta, sin hacer muchas cuentas, es igualando a 0 una variable y después igualando a 0 la otra, entonces me fijo dónde corta los ejes. Y ya sabiendo dónde corta los ejes, puedo trazar la recta, ¿sí? Pero no nos olvidemos que esto partió de acá, que eran desigualdades, esto era menor igual, ¿sí? Entonces, como esto era menor igual a estos números, lo que me está diciendo, más allá que yo hago esto para graficar, que el área que yo estoy buscando va a ser el área que está por debajo de las rectas, son las áreas que incluyen el punto 0, 0. Y como tiene una condición de no negatividad, incluyen el punto 0, 0, pero del punto 0, 0 están las rectas y ningún valor negativo, digamos, ¿no? Pues si no estaría cumpliendo la condición de no negatividad, ¿sí? Entonces yo lo igualo
para hacer las rectas, ¿no? Igualándolo, yo sé que esta corta en 22 y corta en 22, la trazo, y lo mismo hago con todas las otras. Grafico todas las rectas. Pero no, no me tengo que olvidar que todas estas rectas incluyen el punto 0, 0 y todos los puntos intermedios que están entre el 0, 0 y la recta, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el área que cumpla con la condición de todas las rectas al mismo tiempo, yo sé que son todas las áreas abajo de todas las curvas, de todas las rectas, perdón. Y la que cumple con todas al mismo tiempo es esta que está pintado en verde. ¿Sí? Y después también dijimos que la función objetivo tenía una pendiente, ¿sí? O sea que si yo digo que cada vez que x1 vale 1, x2 vale 0,925, un poquito menos de 1. O sea que la pendiente es esta. Cuando x1 vale 1, x2 vale menos 0,9, que es acá. Y me da esta pendiente que pasa por el origen de z, ¿sí? Cuando yo, esta pendiente de recta, esta función objetivo que está graficada con esta recta en el origen, la voy trasladando sin cambiarle la pendiente, ¿no? La voy trasladando por esta área que tengo de todos los infinitos puntos que cumplen con las restricciones que tenía, que son las posibles soluciones. La voy trasladando, y quiero buscar, digamos, un punto en cual la recta quede tangente, ¿no? Que no sea una bisectriz, porque yo a medida que la voy trasladando veo que corta en 2 puntos. La sigo trasladando, corta en 2 puntos la recta, o sea, siempre son bisectrices, ¿no? La sigo trasladando, hasta que encuentro un punto, que es este de acá, donde queda tangente. En este punto que queda tangente, puedo decir que esta va a ser mi solución óptima, ¿sí? O sea que donde la función objetivo queda tangente a uno de los puntos del polígono de soluciones factibles que está dado por las condiciones que cumple todas las rectas, por el área que cumple todas las rectas, ¿sí? Entonces el punto tangente a este polígono, ¿sí? Es mi solución óptima, ¿sí? Ya después lo vamos a ver con más detalle a medida que vayamos avanzando, tanto con el método simples por matrices como viendo más ejercicios completos de resolución gráfica. ¿Hasta acá está claro lo que expliqué? Sí, Daniel, Sí, ¿te todo puedo bien. hacer una consulta? Sí, las que quieras. Ahí en el gráfico veo que el punto óptimo, por así decirlo, coincide justo con la unión de dos rectas limitantes. Eso es. Exactamente. Es donde se intersectan dos rectas. Ah, perfecto. Exactamente. ¿Es tipo coincidencia o No, realmente no. es lógica? El polígono de soluciones óptimas factibles, ¿sí? Que es este que está pintado de verde, ¿sí? Que como dijimos, este polígono se compone de que tengo todas las rectas, yo sé que las áreas que estoy buscando es las áreas que están debajo de todas las rectas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Que el área que cumpla, que esté debajo de todas las rectas, las áreas que cumpla, que esté debajo de todas las rectas al mismo tiempo. Y que sea mayor que 0, porque dijimos que era una condición de no negatividad. Entonces acá se me forma un polígono, ¿sí? Que es este polígono que estoy marcando acá, ¿sí? Este polígono que está pintado de verde tiene varios puntos. Tiene el punto 0, 0, voy subiendo por este polígono, llego acá al 18, que es otro punto del polígono, vengo acá y tiene el punto este, que es justo el resultado óptimo, que es donde se cruzan estas dos rectas, que acá no tengo los valores, tiene un valor de x y un valor de x1 y un valor de x2, ¿sí? Sigo bajando por el polígono y acá tengo otro punto que es donde se intersectan otras dos rectas, ¿sí? Y acá tengo otro punto más, que es el 20, que es donde cruza la recta x1, ¿sí? Tanto este punto, que le podemos llamar 0, este punto que lo podemos llamar A, este punto que lo podemos llamar B, este punto que lo podemos llamar C, y este punto que lo podemos llamar D, son las posibles soluciones óptimas, ¿sí? Porque siempre la solución óptima va a estar en uno de estos puntos del polígono, ¿sí? Porque siempre tiene que quedar tangente, dijimos, la recta de la función objetivo a algún punto. Y depende de la pendiente que tenga, va a quedar tangente a este punto, a este punto, a este punto. Depende de cada ejercicio en particular, digamos, ¿no? Este ejercicio tiene esta pendiente. Entonces, cuando yo lo voy trasladando, llego a este punto y veo que no queda tangente. En el primer punto me queda una bisectriz. Voy al segundo punto, me pasa lo mismo. No queda tangente. Voy al tercer punto, me pasa lo mismo. Y recién en este punto queda tangente, ¿sí?
Entonces esta es la solución óptima. Pero podría ser que tenga una pendiente más así, más con este ángulo, y por ahí me queda la solución acá. O que tenga una pendiente para el lado contrario y me quede la solución en este. ¿Sí? Cada ejercicio es distinto. Este es un ejercicio en particular. Pero lo que sí siempre va a ser uno de los puntos del polígono la solución. Gracias por tu consulta, porque ahí quedó más claro la explicación. Sí, y aprovecho, Daniel, aprovecho la pregunta, que también para hacer algunas aclaraciones de cosas que pueden suceder en un ejercicio y que vamos a ver justo hoy mismo y en la clase que viene también. Porque está bueno que hayas preguntado eso, que justo es la intersección de dos rectas, la solución óptima que estamos viendo. Pero podría, y bueno, y otra observación también es que podría suceder de que los sombreados no siempre es para adentro. Algunas restricciones nos pueden llevar que la restricción hace de que desde la recta no vayamos hacia el origen. La zona a considerar sea la que va hacia el centro del cuadrante. Justo en esta gráfica, todas las zonas que nos delimitan las restricciones son entre las rectas de restricción y el origen. Y algo que puede suceder es que no necesariamente sea un punto, porque imagínense que ven la recta del funcional z, si a esa recta de funcional z tuviera una pendiente distinta, porque los datos del ejercicio son diferentes, y la recta pendiente z fuera paralela a, por ejemplo, la x4, fíjense que la solución óptima es la intersección entre la recta de x4 y la de la recta x3. Esta sería la recta x4, estoy señalando. Exacto. Si la función objetivo fuera paralela a x4, la solución óptima no sería un punto, sino que sería todo un segmento de la recta que va sobre la recta x4, entre el eje de x2 y el punto óptimo que vemos actualmente. Entonces, lo vamos a ver en la clase que viene, que puede haber casos particulares que la solución óptima no necesariamente es una cantidad a fabricar del producto 1 y una cantidad a fabricar del producto 2 única, sino que puede ser una combinación de cantidades. Eso significa que la solución óptima va a ser todos los puntos que estén sobre esa recta, que es una restricción paralela al funcional. Así que estemos preparados y con la mente abierta a que todos los recursos no necesariamente definen un único convexo, a veces puede haber un convexo abierto, también lo vamos a ver en la clase que viene. Todo esto que estamos mencionando son casos particulares. Entonces, en la clase de hoy estamos terminando de ver cómo gráficamente encontramos la solución óptima de un caso ideal y cómo lo vamos a hallar también en forma analítica con cálculos. Y la clase que viene vamos a ver los casos particulares que nos podrían llegar a suceder. De que un convexo queda abierto o de que hay múltiples soluciones óptimas. Así que esta pregunta de Federico creo que vino genial para ya ampliar el panorama de lo que veremos más adelante. Bueno, Daniel, si ya no hay más preguntas, ahí retomo yo la presentación y continuamos con lo otro que tenemos preparado para dar. Perfecto, Pedro. Muy bien. Así que bueno, estos minutos que dio Daniel sirvieron para repasar los conceptos teóricos y repasar cómo es la resolución gráfica. Ahora les comparto pantalla y vamos a ver la resolución analítica. Bien. Un pequeño agregado que estoy haciendo en las fuentes que vamos a estar trabajando hoy. Ven que agrego un ítem más. Las primeras 3 fuentes que son el apunte de Tolón que está en el Centro de Estudiantes, el apunte de Miranda y el libro Krajewski. Encontré también un tutorial muy bueno que les recomiendo y acá en la presentación ahora les voy a mostrar el link. Después lo van a poder ingresar cuando esta presentación esté en el Drive. Este colega ingeniero industrial de Perú, Abel Méndez, tiene una página web que se llama Plan de Mejora y hizo este tutorial que se llama Cómo resolver problemas de programación lineal por método gráfico y está muy bueno, por eso les dejo acá el link como ejemplo
que a ustedes en el momento que tengan que estudiar esto, siempre ir un apunte que esté muy didáctico y bien explicado, además de estas presentaciones, siempre es bueno repasar. Acá se los resumo en esta sola hoja, pero van a ver cómo él grafica restricción por restricción. En este ejemplo, que lo vamos a repasar rápido y ya reforzando y viendo por última vez resolución gráfica, él plantea dos productos, le pone P a un producto que es una pelota en un fabricante de juguetes, ¿no? Fabrica pelotas y también fabrica juegos de ajedrez, que lo denomina con J. Y tiene acá la función objetivo de cuál es la rentabilidad que obtiene por cada unidad de un producto o del otro. Y esto está bien didáctico. Fíjense que dice, hay un puesto de trabajo A que comparten los operarios que ensamblan o trabajan ya sean pelotas o juegos de ajedrez. Hay un puesto de trabajo B y hay un puesto de trabajo C. Fíjense que acá lo que dice es que el puesto de trabajo A tiene una disponibilidad de 120 horas hombre, el puesto de trabajo B tiene 72 horas hombre y el puesto de trabajo C tiene 10 horas hombre. Y ninguna de las combinaciones de producción que tengamos debe superar esas cantidades. Ahora él grafica en este primer gráfico que está sobre la derecha la primera restricción y se ve el sombreado. Entonces, nunca deberíamos superar esa cantidad de horas hombre, por eso estamos sombreando entre el origen y la restricción. Ojo que acá si dijéramos, yo en mi empresa, en mi taller, para abrir las puertas del taller y estar de mi punto de equilibrio para arriba, podría decir que tengo que trabajar 120 horas hombres o más. Y si esa fuera mi restricción, la parte que tengo que sombrear es desde la recta de la restricción hacia el centro del cuadrante, no hacia el origen, lo que repasaba hace un ratito. Entonces, la lectura, hay que estar muy atentos cuando uno lee las restricciones y las convierte en fórmulas, ver si la restricción es algo que me lleva de mínima o de máxima. En este caso, es el puesto de trabajo A no debe superar las 120 horas hombres, por eso se sombrea entre el origen y la recta de la restricción. Fíjense cómo acá en una zona rosada vemos el sombreado de la segunda restricción. Y por último, el puesto de trabajo C, solamente se fabrican ahí, se ensamblan juegos de ajedrez, no pelotas, por eso es J, la cantidad que se produzca de J tiene que ser menor o igual a 10, es una recta paralela al eje del producto P. Acá abajo les dejo el link, después van a ver esto bien explicado, el día que tengan que repasar y estudiar este tema. Ven cómo en este gráfico, ya con las tres restricciones graficadas, el área donde convergen todas, la intersección de todas las áreas, se ve sombreada como zona factible. Y como explicaba Daniel hoy, en línea roja se grafica el funcional. Y la recta del funcional, respetando la inclinación que tenga, desplazándola hacia el origen, el último punto que toquemos del convexo va a ser la solución óptima. Y en este caso es el punto que acá se ve como punto D. Fíjense que está graficado en color rojo cuando el funcional pasa por un punto, cuando pasa por otro, y el último punto del convexo por el que pasa el funcional respetando su inclinación es el punto D, esa es la solución óptima. Así que con este ejemplo les quería dejar el dato de este tutorial para cuando tengan que ver el tema. Y ahora sí vamos a terminar la clase de hoy mostrando cómo se calcula esto que se ve gráficamente. Y ya les anticipábamos la semana pasada por qué. Porque ahora estamos pudiendo encontrar y entender la lógica en un gráfico porque estamos con tres restricciones y estamos con dos productos. Dos productos son dos ejes, que lo podemos graficar. Si tuviéramos una pyme que fabrica 5 productos y tiene 16 recursos, no podríamos graficar 5 productos porque 5 ejes ya no hay. Entonces ya dejamos de ver en 3 dimensiones 2 o 3 ejes y ya ver 5 productos y 16 insumos o restricciones, ya gráficamente no lo vamos a ver y eso lo vamos a hallar con cálculo que lo podremos hacer en un Excel o en cualquier aplicación que trabaja programación lineal. Y es algo que ustedes mismos pueden trabajar en proyecto final o el día de mañana que los contraten. Los contrata una pyme para decirles, estos son los 5 productos, estos son los insumos, estos insumos comparten tal área de trabajo,
ustedes diseñan las restricciones y con esta herramienta que vamos a aprender ahora van a calcularle al responsable de ese taller cuál es el mix óptimo a producir. ¿Mm? Y ya no lo veremos gráficamente, sino que lo vamos a hacer con estos cálculos. Entonces, este mismo ejercicio que recién terminó de explicar Daniel desde el punto de vista gráfico, y que encontramos que acá tenemos la solución óptima es este ítem rojo, este punto rojo. Si uno hubiera hecho este gráfico en hoja milimetrada, por supuesto que encuentra cuál es la cantidad que se corresponde con cantidad óptima a producir del producto 1 y cuál es la cantidad óptima a producir del producto 2. Sería proyectando este punto sobre cada uno de los ejes. Y fíjense que como este óptimo está en la intersección del recurso X3 y el recurso X4, eso ya lo vamos a ver en un ratito también, significa que no me queda sobrante de esos recursos. Fabricando ese mix de producción, agoto recurso X3 y X4, y por ser la restricción que me queda aquí por fuera de la solución óptima, esa distancia entre el óptimo y la recta de la restricción es la holgura, es decir, el sobrante que me queda del insumo X5. Entonces, esta es la interpretación que haremos del gráfico, que vamos a ver en breve en los números. Un punto óptimo es un mix óptimo de producción. Los recursos que están incluidos en ese mix óptimo de producción son recursos agotados, y aquellos recursos o restricciones que no están marcados como punto óptimo hallado son sobrantes. Así que bueno, con esto cerramos la parte de resolución gráfica y ahora vamos a ver el método simplex. Partiendo del mismo ejemplo, dos productos X1 y X2 y tres recursos, vamos a convertir las inecuaciones en ecuaciones. Entonces, lo que gráficamente eran inecuaciones que nos permitían encontrar de qué lado de la restricción tenemos que sombrear, vamos a convertirlas en ecuaciones y para ello le colocamos las tres variables holgura. Ven que la primera ecuación que dice 0,5 de x1 más 0,5 de x2 y que acá en la primera inecuación tenía que ser menor o igual a 1100 unidades de recurso. Entonces le vamos a agregar la variable holgura x3 con un 1. ¿Por qué? Porque esta variable holgura va a ser la que representa el recurso número 1. Entonces, a partir de ahora la variable x3 es el recurso 1, la variable x4 el recurso 2, la variable x5 el recurso 3. Ahora, fíjense que al convertir las inecuaciones en ecuaciones, voy a estar trabajando con 3 ecuaciones, 5 incógnitas, y al colocar cada una de las variables holgura en cada una de las ecuaciones, termino trabajando con la matriz de identidad. Fíjense que en la primera ecuación, el único valor de 1 que coloco es sobre la variable x3. ¿Por qué? Porque la primera ecuación era la que estaba asociada al recurso 1. La segunda ecuación, que era la que estaba asociada al recurso 2, que era el x4, lleva un 0 en x3, un 1 en x4, y lo mismo con x5. De ese modo, nos queda planteado la incorporación de variables holgura que van a representar la cantidad de sobrante si lo hubiera. ¿Y cómo lo interpretamos esto? Parándonos en la primera ecuación, veamos que el x1, que es la cantidad que yo vaya a fabricar de producto 1, más la cantidad que yo vaya a fabricar de producto 2, y la variable x3 va a representar, si lo hubiera, el sobrante de ese recurso, para que lo que me va a insumir el recurso en producto 1, más lo que me va a insumir ese mismo recurso en producto 2, más lo que me sobre del recurso en caso que sobrara, todo debería ser igual a 1100, que es la disponibilidad que tengo de ese insumo. Entonces, esta es la interpretación que hacemos. Al convertir las inecuaciones en ecuaciones, estamos incorporando las variables holgura que nos van a representar si hay sobrante o no de cada uno de los recursos, por eso quedan convertidas en igualdad. Ahora bien, identificando ya las 5 variables en estas 3 ecuaciones,
vamos a armar lo que se le llama, es la tabla de cálculo simplex. Esto que ven abajo como segundo paso, primer paso fue armar la igualdad, segundo paso fue armar la tabla de cálculo del método simplex. Esta tabla es muy simple, yo ahora les voy a explicar las diferentes partes que la componen. Verán que sobre el lado izquierdo tenemos una matriz de 3 por 3, con una columna que dice C sub K, otra que dice X sub K y otra B sub K. En esta matriz de 3 por 3, que es lo que llamamos la base, esta es la base de la matriz completa, en esta base vamos a colocar en la primera columna los coeficientes de eficiencia. C sub K es lo que llamamos coeficiente de eficiencia, que en el caso de los productos es la rentabilidad que obtengo por cada uno de ellos. Ven que ahora les estoy moviendo el mouse en donde está la fórmula del funcional. El producto X1 tiene un coeficiente de eficiencia, un C sub 1 de 18,5, el producto X2 tiene un C sub 2 de 20, y los insumos que no tienen coeficiente de eficiencia porque en este ejercicio, si yo vendo no es parte de mi negocio vender la materia prima que tengo en stock, sino que obtengo rentabilidad luego de procesarla. Por eso, la variable X3, X4 y X5 tienen un coeficiente de eficiencia de 0. Entonces, en esta matriz de 3×3 que vemos que es la base, vamos a comenzar colocando los recursos. Los recursos que están identificados en la columna del medio, el recurso X3, el recurso X4, el recurso X5, la columna X sub K es la que sirve para identificar qué elementos son los que están en la base. Del lado izquierdo, el vector C sub K me muestra si esos elementos tuvieran o no coeficiente de eficiencia, en este caso van ceros porque los insumos no tienen coeficiente de eficiencia. Y en la columna de la derecha, el vector B sub K me muestra las existencias que tengo al inicio del ejercicio. Es decir, hoy en día estoy sin fabricar nada. Tengo stock de 1100, 1800 y de 2000 de cada uno de estos insumos y estas son las existencias. Ahora, vamos hacia la matriz de la derecha. Vemos un vector horizontal que tiene referencia X1, X2, X3, X4, X5. Aquí coloco los coeficientes de eficiencia de cada una de las variables. Como dijimos, X1 y X2 son productos que tienen estos coeficientes de eficiencia de 18,5 y 20, y X3, X4, X5, 0. Este vector horizontal lo vamos a mantener igual a lo largo de todo el ejercicio. Lo que va a ir modificándose es la base, que es la matriz de 3×3, y la matriz principal, que es como se llama esta matriz de 3×5, que como verán, esta matriz de 3×5 se arma directamente con las ecuaciones que acabamos de armar acá, que se ven en la mitad de la hoja. ¿Qué hacemos? Esta matriz de 3×5 es un modo de representación matricial de las 5 ecuaciones. Entonces veremos que tenemos en la primera ecuación 0,05x1, 0,05x2, lo ponemos en las primeras dos celdas de la primera ecuación. Y luego, en las últimas 3 celdas, va los elementos de la matriz identidad 1, 0, 0, abajo tengo 0, 1, 0 y luego 0, 0, 1. Fíjense que queda de este modo conformada la tabla principal con los valores que resultan de la ecuación que armamos. Hasta acá me siguen bien, cualquier cosa me interrumpen, si alguno por ahí, yo sé que a veces cuando uno está en clase, viste, por algunos momentos te vas de la presentación, volás un poco, descansás y después volvés, así que para mí es importante que sigamos el hilo, no tengo drama en repetir algo si alguno quiere que lo repasemos, simplemente me dice y lo explicamos de vuelta. Si no, avanzo y seguimos con ya la presentación de cómo se calcula. Cierro esta filmina diciendo que lo que uno plantea como inecuaciones, al agregársele las variables holguras se convierten en ecuaciones y eso ya me permite comenzar a trabajar cálculo matricial con esta forma que vemos representada acá abajo. Una matriz base, una matriz principal y un vector de coeficientes de eficiencia. Bien,
Ahora, ¿cuál es el primer cálculo que hacemos? Les voy a mostrar la fórmula. Por supuesto que esto, si uno lo explica en un pizarrón y lo va escribiendo a medida que lo va dibujando, es mucho más práctico y más fácil. Acá lo que les planteo es cómo llego a estos cálculos que vemos en el vector que estoy mostrando, que se llama ZJ menos CJ. Fíjense que recién en la hoja que acabamos de pasar teníamos la matriz base, que está tal cual como se las mostré. Estoy replicando acá lo que habíamos visto recién. La matriz base con los 3 insumos y las existencias, la matriz principal con los números que eran de las ecuaciones, y acá arriba un vector horizontal con los coeficientes de eficiencia. Lo que tuvimos que hacer fue calcular este vector horizontal acá abajo que se llama ZJ menos CJ. Este vector es mi brújula porque los valores que yo tenga en este vector son los que voy a tener que interpretar para darme cuenta si estoy en el punto óptimo o no. Entonces, este vector ZJ menos CJ es donde yo tengo que mirar, es mi control de mando. Lo que yo vea acá me va a decir si estoy en el óptimo o no estoy en el óptimo, si me sobra material o me falta algún producto, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuántas interpretaciones podemos sacar de este vector. Vemos que este vector tiene en la columna X1, que es el producto 1, un menos 18,5 y en la columna X2 un menos 20. Vamos a ver qué significa eso y ahora sí voy a dar dos conceptos que son los más importantes de todo lo que es programación lineal, que son el costo de oportunidad y el valor marginal. ¿Y eso qué significa? Que las celdas que componen este vector ZJ menos CJ, cuando son celdas que están vinculadas a una columna que representa un insumo, son celdas que me van a mostrar un valor marginal. ¿Qué significaría? Ahí me van a estar mostrando si tengo agotado o no un recurso. Ahora, esas celdas, si se corresponden con productos, como es el caso del X1 y del X2, van a ser costos de oportunidad. Entonces, repasemos lo siguiente. Si esta celda que contiene un menos 18,5 es una celda del vector ZJ menos CJ y está asociada a un producto, es un costo de oportunidad. Si esta celda que estoy marcando ahora, que es un valor de 0 en el vector ZJ menos CJ y está asociada a la columna de un insumo, esta celda me representa un valor marginal. Que si aquí yo tuviera un número, sería la cantidad faltante, de alguno de del recurso SX4. Entonces la interpretación que hacemos de este vector ZJ menos CJ son costos de oportunidad o valores marginales, ya sea que estén asociados a productos o a insumos. Vamos a ver cómo logramos este cálculo del menos 18,5 y menos 20, pero primero les voy a decir por qué es importante calcular estos valores y por qué el menos 20 es el que está pintado amarillo. Porque acá es donde yo veo si me estoy perdiendo o no una potencial ganancia por el producto que no estoy fabricando. Y acá vamos a empezar a hacer un paralelismo entre estas tablas y la gráfica que dejé acá en la imagen. Estoy mostrando, a ver, parece que hay alguien que se quiere conectar al aula, ahora lo admitimos. Van a ver que a lo largo de la explicación del método analítico voy a seguir mostrando la imagen para que hagamos un paralelismo de los puntos de la imagen que ya pudimos interpretar con los números que vamos a ver en la matriz. Entonces, vamos a explicarlo del siguiente modo. La matriz base, esta de 3×3, me va a estar indicando en qué lugar del gráfico estoy. Fíjense que acá en la matriz base tengo los insumos X3, X4, X5 y tengo cuánto de sobrante tengo de cada uno. De existencias. 1100, 1800, 2000. O sea que si en la matriz base tengo los insumos y las existencias es la totalidad de lo que tengo, y acá estoy viendo que esos valores son los que el enunciado me decían que es el stock con el que cuento, significa que no estoy fabricando nada. Entonces estoy en el origen.
Por el contrario, si yo en esta matriz base, que es de 3×3, tuviera alguno de los productos, como sería el X1 y el X2, que acá no están, significaría que son cantidades a producir. Y ahí viene esta segunda explicación importante. Cuando en la matriz base yo tengo variables que son productos, significa que voy a estar viendo en el vector B sub k cantidades a producir. Si yo en la matriz base estoy viendo insumos, estoy viendo cantidades en existencia, es decir, es sobrante que no lo estoy usando para fabricar. Entonces, en esta matriz base, que vemos que no hay ninguna variable de producto, significa que estoy fabricando 0 de X1 y 0 de X2. Y como tengo las tres variables que son insumos, significa que estoy teniendo la totalidad del stock, entonces no fabrico nada y tengo todo el inventario sin utilizar. Veremos ahora cómo desde este punto inicial vamos a hacer alguna cuenta para detectar si me conviene fabricar. Profe, perdón, ¿podrías volver a explicar todo desde...? De lo de la matriz base, esto que acabo de decir. Sí, y cuando dijiste que ahora nos encontramos en el punto de 0,0. Exacto, bueno. También. Bien, esta matriz de 3×3 es lo que llamamos la base. Es la base principal de nuestro cálculo. Porque, ¿qué pasa? Yo acá hice varios matrices. Ven que estoy mostrando ahora una de 3×3, luego a la derecha hay una de 3×5, y hay un vector arriba de coeficientes de eficiencia que le pongo CJ, y abajo otro vector que es ZJ menos CJ. Todos estos vectores son una gran matriz que yo la muestro por partes para que interpretemos qué es cada uno. Y ahí voy a lo que me preguntabas. Esta matriz de 3×3, que es la base de todo el cálculo, cuando en la columna del medio, X sub k, ahí lo único que hacemos es poner la identificación, el nombre de la variable que está en esta matriz. Vemos que tenemos en la primera fila la X3, en la segunda la X4, en la tercera la X5. Solamente pondremos ahí el nombre de la variable, X3, X4, X5. En la columna de la izquierda, C sub k es el coeficiente de eficiencia. Y tendremos que poner a la izquierda el valor que se corresponda con la variable que estamos trabajando. Entonces, si en la primera fila tengo X3, que es un insumo, y el coeficiente de eficiencia de X3 es 0, que es un dato, entonces acá va a ir un 0 en la primera celda de la columna C sub k. Perdón, eso es dato. Sí, perdón. ¿Qué significaba C sub k? Coeficiente de eficiencia. Eso es un dato del enunciado y que lo van a ver puesto acá arriba en el vector vertical que estoy marcando ahora. ¿Ven el primer vector horizontal? Sí. Este vector horizontal es un resumen vectorial del enunciado. Vemos que hay una variable X1 y una variable X2 que están asociadas a productos y que tienen una rentabilidad. Por cada unidad de producto X1 que yo vendo, gano 18,5. Por cada unidad de producto X2 que vendo, gano 20. Esto fue dato. X3, X4, X5 son las variables que me representan los insumos. Yo no obtengo rentabilidad, salvo que cierre mi fábrica y quiera liquidar el stock y lo vendo y veo a cuánto más lo vendo de lo que lo compré y ahí obtendría una rentabilidad. Pero en el ejercicio la consigna es que fabrico dos productos con una rentabilidad cada uno y los insumos no tienen rentabilidad. Son las existencias que tengo para poder fabricar esos dos productos. Entonces, este primer vector ZJ horizontal es el dato que tengo de los coeficientes de eficiencia. X3, X4, X5 tienen coeficiente de eficiencia 0. Entonces, si yo en la matriz base, que estoy marcando acá, que está de 3×3, arranco colocando los insumos, que son X3, X4, X5, el dato que tengo de coeficiente de eficiencia de cada uno de ellos es 0. Por eso la primera columna tiene valores 0. Y la columna B sub k, que está a la derecha, es la que me indica las existencias que tengo de cada uno de esos insumos. Comienzo el cálculo de este modo, que significa poner en la base a los insumos, que eso estaría representado en la gráfica por el punto de origen. Y ahora sí les doy una definición para que recuerden, igual va a quedar grabada acá y está en todos los apuntes, que es cuando en la matriz base, que es esta que estamos repasando, cuando en esta matriz base yo tengo una variable que es un insumo, el valor que voy a ver en la columna B sub k
es las existencias que tengo de ese insumo. Ahora, si en la matriz base, en vez de un X3 acá, tuviera un X2 que hace referencia a un producto, el valor que yo tendré, que ahora veremos cómo se calcula, que va a estar en B sub K, va a ser la cantidad a producir de ese producto. Entonces, el razonamiento que uno hace es, si las variables que yo tengo en mi matriz base es un insumo, lo que me da este dato es las existencias. Si la variable que tengo en la matriz base es un producto, me está indicando las cantidades que debería producir de ese producto. Esto en una fábrica sería el stock, ya sea de producto que debería fabricar y tener, o el stock de inventario de insumos que no estoy utilizando. Ahora, si hacemos una lectura de esta base tal como la vemos ahora, estamos viendo que no tengo ningún producto, ¿verdad? ¿Ven que no está el X1 ni X2 en la base? Sí, sí. Entonces, lo que yo vea en la base tiene un paralelismo con un punto en toda la gráfica. Entonces, yo en la base no tengo ni X1 ni X2. Significa que no fabrico nada del producto 1, nada del producto 2. Estoy en el origen, porque la recta de X1 es la que me da las cantidades a producir de producto 1. La recta de X2 es la que me da las cantidades a producir de X2. Si no estoy fabricando ninguno, ¿por qué? Porque no están en la base, estoy en el origen. Y al estar en el origen significa que justamente los insumos que son X3, X4 y X5, tengo en inventario la totalidad de esas existencias, porque no estoy fabricando nada. Veremos ahora cómo ante la detección de un costo de oportunidad vale la pena comenzar a fabricar algo. Puede suceder que ustedes hacen un cálculo en una pyme o en una fábrica y que con ciertas restricciones vos digas, che, no vale la pena levantar la persiana. ¿Cuántas veces escuchamos en las noticias, o si alguien conoce o tiene un familiar que produce o tiene un negocio, todos sabemos que hay un punto de equilibrio y que por debajo de ese punto de equilibrio no te dan los números? Es el famoso punto que dicen, bueno, no vale la pena levantar la persiana por esta cantidad que podría vender o podría producir. Eso se calcula de este modo y es lo que nosotros como ingenieros tenemos que calcular y que no tiene que ser algo que me parece que si no llegamos a esta cantidad de venta no, tiene que ser algo calculado, cierto y que podamos verificarlo. Entonces, ¿cómo sabemos que valdría la pena fabricar alguno de estos dos productos o un mix de los dos? Porque también puede suceder que ante una consigna o un relevamiento que ustedes hagan, este modelo arroje eso. No vale la pena fabricar nada, ni del producto 1 ni del producto 2, liquidar las existencias y listo. Esto así con estas restricciones es inviable. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, la cantidad que tengo en stock, pero también las restricciones son estos datos de rentabilidad. Esto que muy bien me preguntaban hace un ratito, los coeficientes de eficiencia, hoy en día los coeficientes de eficiencia son los que a vos te mueven el análisis de sensibilidad. Ustedes ya, algunos que estén cruzando proyecto final o algunos que lo vayan a hacer el año que viene, se van a dar cuenta que cuando uno plantea un proyecto, luego tiene que ver cuáles son los escenarios, y los escenarios van a estar dados por estos coeficientes de eficiencia. Porque que en el producto 1 yo tengo una rentabilidad de 18,5, va a depender de a qué precio lo vendo el producto 1 y qué estructura de costos tengo, y la resta de entre lo que me cuesta producir ese producto y cuánto de ganancia tengo por venderlo, ese va a ser el coeficiente de eficiencia. Ahora, si no estás dentro de tu punto de equilibrio, querés achicar rentabilidad, querés sacar más rentabilidad, ¿cómo haces un análisis de sensibilidad para ver hasta dónde podés jugar con este coeficiente de eficiencia para que este modelo dé que te vale la pena producir o no vale la pena producir? Eso lo vamos a ver acá y, como dijimos, el vector ZJ menos CJ, que es el que está en forma horizontal acá abajo, es el que nos va a decir eso. Porque vemos que acá tenemos dos valores que es lo que llamamos costo de oportunidad. Como tengo esta celda del vector ZJ menos CJ en una posición de columna que se corresponde con un producto, este menos 18,5 es un costo de oportunidad. Es el costo de oportunidad que me estoy perdiendo de ganar por no fabricar X1.
¿Qué significa? Que si yo fabricara una unidad del producto X1 y lo vendiera, obtendría 18,5 de utilidad, que fíjense que es un cálculo que me da directamente la cantidad de eficiencia del coeficiente que tenemos como dato. Y fíjense que en el X2 me da un costo de oportunidad de 20. Entonces, como dice cualquier bibliografía de este tema, los costos de oportunidad son los que me indican si me estoy perdiendo de ganar algo. Y efectivamente, acá vemos que si yo fabricara una unidad del producto X2, que lo puedo hacer porque tengo los recursos, tengo los insumos en stock, es cuestión de fabricar una unidad del producto 2, venderla y gano 20. Acá está en valores negativos porque el costo de oportunidad se te muestra como lo que hoy no estás ganando. Es lo que te estás perdiendo de ganar por no estar fabricando producto 2. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos haciendo esta lectura del vector ZJ menos CJ? Que me convendría en estas condiciones que estamos trabajando, con estos insumos en stock, yo podría fabricar una unidad del producto 2 y ganar 20, podría fabricar una unidad del producto 1 y ganar 18,5. Si tuvieras que elegir fabricar un único producto, una única unidad, ¿cuál elegirías? Entonces acá está sombreado en amarillo el producto 2. ¿Por qué? Porque es el que más rentabilidad me generaría. Entonces, este criterio que es tan simple, por supuesto que en una programación lineal de 5 productos y 17 insumos, se vuelve un poco más complejo el análisis de costos de oportunidad. Pero al menos ya nos estamos dando cuenta que este modelo me arroja que no es lo mismo no fabricar. Estar con la puerta cerrada y tener todos los insumos en stock, estar en el punto de origen, no es el óptimo. Que sí podría hacerlo, ¿eh? Si acá tengo costo de oportunidad 0 para X1 y un costo de oportunidad 0 para X2, significa que no hay costo de oportunidad de fabricar, no me conviene fabricar. Ahora, me da 18,5 y me da 20 con valores negativos, está bien, porque en un ejercicio de maximización significa que el dato que tengo son coeficientes de eficiencia que quiero maximizar. Y si los costos de oportunidad son valores que acá están expresados en negativo, es que me estoy perdiendo de ganar eso. Entonces, ¿qué me está mostrando este cálculo matemático? Que estar en el origen no es la solución óptima. Me está diciendo, movete porque hay un costo de oportunidad. ¿Cuál elijo? Porque uno podría elegir el menos 18,5 o el menos 20. Asumimos siempre que si tenemos que hacer algo, tratemos de que sea lo más rentable posible lo que hagamos o lo que mayor beneficio genere. Entonces vamos a elegir comenzar a fabricar el producto X2. Y acá es donde comienza a trabajar el método Simplex. Vamos a comenzar a fabricar un producto y esto va paso a paso. Después veremos si la solución óptima es la combinación de ambos productos o un único producto y el otro no fabricarlo. ¿Cómo llegué al cálculo del menos 20 y menos 18,5? Es lo que tengo graficado acá abajo a la izquierda. Con esta formulita de ZJ menos CJ, que es una sumatoria de variables, pero que para que no nos perdamos con las fórmulas, es más, la puse a mano alzada así como para que sea menos dura, ¿viste? Porque si no la fórmula ya bastante que son duras, le pongo un ejemplo acá abajo para que veamos cómo surge el menos 18,5. Fíjense que la cuenta que se hace es multiplicar el vector C sub K. ¿Ven la primera columna de la matriz base que tiene 0, 0 y 0? Bueno, vamos a ir haciendo la multiplicación de la primera celda del vector C sub K por la primera celda de la columna del producto X1, que es 0,05. Entonces, si ustedes me siguen con el mouse, que estoy marcando, ven, 0 por 0,05 más, ahí bajo al segundo renglón, 0, que es el coeficiente de eficiencia de X4, por 0,05, más 0, que es la tercera posición de la columna C sub K, por 0,1. Esa sumatoria me da 0, como lo ven acá abajo. ¿Por qué? Porque todos los coeficientes de eficiencia son 0 porque se corresponden con insumos y no es parte de mi negocio. Ahora, por algo este vector se llama ZJ menos CJ.
porque al valor que obtengo de esa suma de productos, le resto el coeficiente de eficiencia asociado a esa variable, a la columna X1 que estoy trabajando, que es 18,5. Entonces, si al 0 que recién calculé le resto 18,5, me queda menos 18,5 y ese es el valor que me está diciendo acá hay un costo de oportunidad. ¿Mm? Y el mismo racionamiento hago para el costo de oportunidad del producto X2. Hago la multiplicación de los valores que están en la primera columna de la matriz con cada una de las celdas que están en la columna del producto al cual le quiero calcular el costo de oportunidad. Vemos que acá tengo 0 por 0,05, 0 por 0,1, 0 por 0,05, todo eso me da 0, y le resto el valor del coeficiente de eficiencia de esa columna, que es 20, por eso me da un costo de oportunidad de menos 20. Entonces, con este cálculo simple y lineal, detecté los costos de oportunidad, que son menos 18,5 y menos 20, y llego a la conclusión de que me conviene comenzar a fabricar el producto 2, porque es el que mayor margen me daría si yo fabricara una unidad de ese producto. Bueno, hasta acá sabemos que estoy en el origen, ¿verdad? Y ahora sé que tengo que empezar a fabricar X2. Ahora, si la variable X2 va a ingresar a la base, porque dijimos que las variables que están en la base, si son productos, me va a mostrar cantidades a producir. Yo sé que el producto X2 lo voy a comenzar a fabricar, o sea que lo voy a hacer ingresar en esta base. Entonces, ¿cuál de estas tres variables, X3, X4 o X5, va a salir de la base para dejar su lugar y que entre X2? Eso lo calculo con el vector θ que está acá a la derecha, lo estoy marcando ahora. Sobre la derecha hay un vector vertical que tiene un 22.000, un 18.000 y un 40.000 en cada una de sus celdas. Ese vector θ me muestra la intersección de cada uno de las restricciones con el eje del producto que ahora quiero fabricar, que es el X2. Ese vector θ lo obtengo con esta fórmula que le copié al lado, que es dividir el valor de la celda B sub k sobre XJ. ¿Qué es esto? Miren que si voy a la primer fila, me paro en la columna B sub k de la base, tengo 1100. Y 1100 dividido la celda de la columna que quiero comenzar a fabricar, que es el X2, que es 0,05, me da 22.000. Entonces, ¿qué interpretación hacemos de esto? De que si yo divido cada uno de los valores B sub k, que acá me están mostrando las existencias de insumos, con el producto X2, que es lo que quiero comenzar a fabricar, me va a dar los puntos en donde se corta la recta de cada uno de los insumos con ese producto X2. Por eso tengo, por supuesto que acá esta gráfica está hecha a escala, el primer punto que está marcado en rojo, que estoy redondeando, es 18.000, el segundo es 22.000 y el tercer punto, el de arriba del todo, es 40.000. Y que justamente el 18.000 es la intersección del recurso X4, justo ven que X4 es la segunda fila de la matriz, X4 me da que es la intersección entre el producto X2 y el recurso X4. ¿Qué significa? Que si yo fabricara 18.000 unidades del producto X2, el primer recurso que se me agota es el X4. No puedo fabricar más de 18.000 unidades. Por eso fíjense que la zona sombreada quedó hasta el 18.000 y no más de eso. Porque cuando llego a fabricar 18.000 unidades del producto X2, se me agota el X4, que era la restricción esta, que estaba con mostrada con esta recta. Si yo tuviera una extensión de producto, o podría ampliar mi stock, y en vez de tener 1.800 de X4 tuviera más, quizá puedo seguir fabricando hasta 22.000, que es cuando se me agota la segunda restricción, que es X3. Por eso fíjense que en la primera fila, la intersección de X3 y X2, acá en el valor de θ me da 22.000. Entonces, esto que estamos haciendo es la interpretación de cómo los valores de la matriz me muestran en la gráfica la relación que hay
entre producir una determinada cantidad de producto y qué insumo se me va a agotar o no se me va a agotar a medida que yo voy generando mayor volumen de fabricación de ese producto. Entonces, bien, ya como resumiendo esta explicación, acá podríamos decir que la importancia del vector ZJ menos EJ es que me sirve para detectar costos de oportunidad y ver si vale la pena fabricar algún producto que hoy no estoy fabricando. Listo, llegué a la conclusión de que me conviene fabricar X2. Ahora, si me pongo a fabricar X2, hago los cálculos del vector θ y me va a decir con qué restricciones me voy a encontrar cuando comience a fabricar X2. A las 18.000 unidades se me agota el insumo X4, a las 22.000 se agotaría el X3 y a las 40.000 el X5. Entonces, ¿por qué está pintado el 18.000 en amarillo? Y bueno, porque no me puedo ir del convexo. La solución óptima debería estar en la zona sombreada. Entonces siempre voy a elegir de los valores del vector θ el menor de los positivos. Por supuesto que siempre tienen que ser positivos porque son cantidades. Es la representación de cantidades a fabricar. Ahora bien, todo este cálculo tiene marcado dos valores en amarillo, que son las conclusiones a las que llegamos. Me conviene fabricar X2, voy a llegar a fabricar 18.000 unidades de X2 porque es cuando se me agote el primer recurso, y también me está indicando este 18.000 que el X4 va a ser el insumo que sale de la base para dejar lugar al X2. ¿Por qué? Porque sabemos que si entra X2 a la base lo voy a comenzar a fabricar. Y que un insumo ya no esté en la base significa que va a estar agotado. Porque sabemos que si un insumo como el X3, por ejemplo, acá que está en la base, al lado el valor B sub K me dice cuánto tengo de existencia, 1100. Ahora, si el X4 va a salir de la base y ya no va a estar, es porque va a estar agotado y tiene sentido. Porque si voy a comenzar a fabricar X2 y voy a fabricar 18.000 unidades, entonces el X4, que es el recurso que se intersecta en este punto, va a estar agotado. Va a ser mi primer limitación. Se cumple la primera restricción. Bueno, hasta acá si me venían siguiendo, esto es lo que les quería mostrar de la relación que hay entre el cálculo matricial y la gráfica y cómo tenemos que interpretar lo que estos números nos dicen. Porque cuando ustedes mismos se bajen en el celular una aplicación de programación lineal y en un ejercicio quieran modelizar una pyme que hace 5 productos con 13 insumos. 7 productos con 13 insumos son 7 ecuaciones y son 18 variables en total. Imagínense el pedazo de matriz que van a tener, no de 3×3 ni de 3×5, sino de 7×18. Entonces, cuando uno vea esa matriz de 7×18 y cómo está compuesto el vector ZJ menos CJ y el vector θ, ya ustedes ahora, luego de esta interpretación que acabamos de hacer, vamos a interpretar muy bien, bueno, qué significa cada valor del vector ZJ menos CJ, si está asociado a un insumo o a un producto, y qué significa cada valor del θ, y aunque ya no estemos en 7 dimensiones, no en 2, porque son 7 productos, no 2 productos, sabremos interpretar que hay costos de oportunidad y cantidades a fabricar, y que si fabrico 18.000 unidades del producto X2, se me agota el recurso X4. Para eso es toda esta explicación, porque ya a partir de ahora, cuanto mayor complejidad le metamos al modelo, no lo vamos a ver en la gráfica, pero tendremos que ser ávidos de poder interpretar los valores de las matrices. Así que bueno, acá está este primer paso explicado. Lo que tendremos que averiguar ahora es si este punto de 18.000 unidades de X2 y nada de X1 es el óptimo o hay otro óptimo, que ya por gráfica vemos que es otro el punto, no sería este el óptimo. ¿Cómo sé que hay otro que es un punto más óptimo que este? De eso lo vamos a poder observar también en otro cálculo que hacemos, que es del funcional. Fíjense que ahora les estoy marcando acá el z, que es la variable que representa el funcional, que en este caso tiene un valor de 0.
Y acá abajo tengo la fórmula del z. Ven que el z es la sumatoria del producto entre el vector c sub k y el b sub k. Entonces, ¿qué significa este z? ¿Cómo lo calculo? ¿Por qué me dio 0 acá? Porque el z lo saco de la primera celda de coeficiente de eficiencia, que es 0, por lo que tengo en stock de X3, 1100, es 0. Significa, si yo los insumos X3, X4, X5 tienen 0 de coeficiente de eficiencia porque no los vendo, entonces 0 por 1100 es 0, más 0 por 1800 es 0, más 0 por 2000 es 0. Entonces, como lo que tengo en stock no lo tengo planificado vender y asociar una rentabilidad, entonces el funcional me da 0. Veremos que ahora cuando un producto esté en la base y sea lo que fabricamos, va a tener un coeficiente de eficiencia y me va a ya arrojar un valor de funcional que hoy es nulo. Entonces, avanzamos con este cálculo, estoy copiando, acá en la primer matriz de arriba, estoy copiando lo mismo que veíamos recién, simplemente ya sin toda la formuleo alrededor. Fíjense que tenemos la misma matriz base, X3, X4, X5, y la misma matriz principal. Lo único que hice fue marcar acá el vector vertical X2, que es el que va a ingresar a la base, y en horizontal el X4, que es el que detectamos que sale de la base. Acá le hice una nota, elijo el menor de los componentes del vector θ, como para que también les quede el recuerdo de esta mecánica. Entonces, ¿qué hacemos? Vuelvo a armar una base nueva. Fíjense que acá abajo vuelvo a copiar la misma estructura matricial, pero con información diferente que ahora vamos a ver cómo la calculamos. Fíjense que en la nueva matriz base de 3×3 saqué el X4, que yo ya había detectado que se tiene que ir de la base porque va a ser un producto agotado. Entra el X2, que va a ser una cantidad a fabricar, y que es 18.000, lo que había calculado el vector de θ en el paso anterior. Esto es una iteración. El método simplex es iterar n veces el mismo cálculo. Entonces, esta matriz que armamos acá arriba y que nos permitió identificar que conviene fabricar X2 y que sale de la base X4, lo vamos a hacer tantas veces hasta que lleguemos a un momento que detectemos que ya no hay costo de oportunidad. Cuando el costo de oportunidad de X2 y de X1 me dé 0, voy a estar en el óptimo. Pero fíjense que en la tabla de abajo, cuando volví a repetir todo el cálculo, el costo de oportunidad de X1 me dio menos 8,5 y el de X2 me dio 0. ¿Qué interpretación hacemos de esto? Volví a hacer un cálculo y ya X2 no tiene costo de oportunidad, lo cual es lógico porque lo estoy fabricando. Pero acá estoy viendo que X1 sí me está dando un costo de oportunidad. Entonces significa que estar en el punto de 18.000 unidades de X2 y ninguna de X1 no es el óptimo. Eso lo veo acá. Cuando hay algún producto que hoy no estoy fabricando y aún me sigue arrojando un costo de oportunidad, entonces significa que debo comenzar a fabricar X1 también en paralelo a estar fabricando X2. Entonces ahí interpretamos que no solo debo fabricar uno de los productos, sino que el mix óptimo va a ser un mix de 2 productos. Siempre y cuando siga teniendo costo de oportunidad, significa que no estaré en el óptimo, debo seguir probando, debo seguir calculando. Ahora bien, ¿cómo armo esta segunda base? Mantengo el X3 en la primera fila, mantengo el X5 porque eran los que tenía antes, lo único que hago es reemplazar el X4 por el X2. Ahora, sabíamos que si el X2 es la variable que está en esta posición en la fila 2, en la izquierda, en el vector C sub k, tengo que colocar el coeficiente de eficiencia que le corresponda. Sabemos que el X2 por dato tiene un coeficiente de eficiencia de 20. Entonces, esto lo copio porque es un dato. Le pongo un 20 en el vector C sub k. En el vector de la derecha, que es el BK, colocaré la cantidad a producir que calculé recién, que es 18.000. Fíjense que acá tengo un machetito anotado que dice: divido toda la fila de X4
por el pivote, que el pivote es el valor de intersección entre la columna y la fila de la tabla anterior. Ven que el único valor que tengo en rojo es el 0,1. Se le llama pivote, esto ya también nos lleva, esto es cálculo matricial, seguro ustedes se acordarán de Gauss-Jordan y el pivote y todo el cálculo. Bueno, verán que algo de toda esa álgebra alguien le encontró la vuelta y se aplica para obtener mix óptimos de producción. Entonces, la intersección entre la columna que indica un producto que comienzo a fabricar y la fila del insumo que sale de la base, esa intersección, ese valor va a ser el pivote, el 0,1 que está en rojo. Y cuando divido todos los valores de la fila X4 dividido ese 0,1, obtengo, por ejemplo, 1800 dividido 0,1 es el 18.000 que reemplaza y que acá les estoy marcando. 0,05 en la tabla de abajo se convierte en un 0,5. El 0,1 dividido 0,1 me va a dar un 1, y así con el resto de los componentes de la fila 4. Ven cómo acá el número 1 que estaba en la columna X4 se convierte en un 10, porque 1 dividido 0,1 es 10. Entonces, en la nueva tabla les voy a ir mostrando cómo armar las diferentes posiciones de todas estas matrices. Salió en la base principal el X4, entró el X2. El coeficiente de eficiencia es un dato, el 18.000 y todos los componentes de la nueva fila, que ahora es de X2, se obtiene dividiendo los valores que había antes por el pivote. Y para obtener los siguientes datos de la matriz principal, acá les voy a marcar, estoy redondeando con el puntero ahora el 0,025, 0, 1, menos 0,5. Las diferentes posiciones del resto de la matriz de 3×5 y del resto de la matriz principal, que es este 200 y este 1100, se calcula con el método Gauss-Jordan que todos hemos estudiado en el ingreso o en el primer año de la carrera con el método del pivote. Que acá les traigo la cuentita macheteada para repasar cómo se hacía ese cálculo. Armo una triangulación de valores entre las diferentes posiciones de la matriz y calculo el valor de esa posición en la matriz nueva. Esto lo traigo a modo de machete. Ustedes seguramente cuando repasen este tema o en su casa durante la semana o cuando estudien para el parcial, hagan las cuentas y vean que les va a dar de este modo. Esto es simplemente para verificar que está bien calculado. Entonces, cuando iteramos el mismo cálculo, replicamos el mismo cálculo de simplex en esta segunda matriz, vimos que llegamos a un costo de oportunidad de menos 8,5 para el producto 1. ¿Qué conclusión habíamos sacado? Y bueno, que entonces me conviene comenzar a fabricar X1. Así que el producto X1 ingresará en la base y tenemos que ver cuál de las variables de la base, o el X3, o el X2, o el X5, va a salir de la base. Porque puede ser que comienzo a fabricar X1, pero dejo de fabricar X2. O comienzo a fabricar uno en paralelo con X2 y sale otro recurso de la base. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos con este cálculo. Acá replico esta tabla que estábamos viendo recién chiquitita, que es la nueva tabla que hallé. Profe, por las dudas, en la anterior creo que hay un error de tipeo. Sí. A ver, dale, Ahí decímelo dice que me lo anoto. Dice Sí. 1200 y es 1100. Ahí. Ah, tenés razón. El cálculo está bien, pero... Sí. Esperá que ya lo corrijo, porque si no después quizá me olvido. Y muy bien que me seguís atentamente. Ahí está. Exacto, ahí está. Gracias por el aviso. Entonces, claro, acá aplicando la ley del pivote y triangulando, exacto, es 1100, que es el valor que tengo acá de 1100, menos 1800 por 0,5 dividido 0,1, y fíjense que de ese modo calculé la posición donde antes había un 1100, de este modo calculé que ahora tiene que haber un 200. Exacto. Ahora vamos a interpretar esta nueva tabla que les estoy marcando, la vuelvo a copiar igual como está y haremos las mismas conclusiones que habíamos hecho en el paso anterior. Una vez que terminé de calcular todo con el método del pivote, claro, tengo un costo de oportunidad de menos 8,5. Voy a comenzar a fabricar X1.
los valores de la columna de x1 los voy a dividir para calcular el vector θ que me dice cuál es el que tiene que salir de la base. Entonces hago 200 dividido 0,025, 18.000 dividido 0,05 y 1.100 dividido 0,075. De estos cálculos obtengo el vector θ y fíjense que para x3 acá primero me da un 8.000, para x2 un 36.000 y para x5 un 14.667. Entonces, como habíamos visto, ya sabemos que al elegir el menor de los positivos, va a ser, estoy determinando la cantidad que voy a comenzar a fabricar de este producto X1, que es el que estoy decidido a comenzar a fabricar. Entonces, va a entrar la variable X1 en la base, se va a ir la X3. Ahora, antes de cambiar de base, hago el cálculo del Z. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que antes, estando en el origen, obtenía 0 rentabilidad porque no producía nada de nada? Ahora, veamos qué lectura hacemos de esta base. ¿Tengo algún producto en la base? Sí, el X2. El X2 tiene un valor de 18.000 unidades a fabricar. Estoy en el punto que habíamos marcado acá. Ahora, de X3 y de X5, que son dos rectas que están por encima, tengo sobrantes. Y ahí se cumple lo que habíamos aprendido al principio. Si en la base tengo una variable que es un insumo, el valor que me muestra son sobrantes. Si la variable es un producto, son cantidades a fabricar. Entonces, ¿qué lectura hago de esta base? Esta base me está marcando el punto de la gráfica, que es 18.000 de X2, 0 de X1, y acá hay un gap de insumo. Fíjense que tengo agotado el X4 porque no está en la base, pero tengo un gap hasta arriba, hasta encontrarme con la recta del X3, y tengo 200 unidades sobrantes de X3. Y como tengo mucho más gap hasta llegar hasta el X5, tengo 1.100 unidades sobrantes de X5. Entonces ven cómo ahora la lectura que hago de los valores de la base me muestran en qué punto de la gráfica estoy y cuántas unidades debo fabricar, y si tengo sobrante, qué unidades y de qué insumo. Y ya sé que estando en el origen obtenía un funcional, un Z igual 0, pero ahora estando en este punto que es fabricar 18.000 unidades de X2, tengo una rentabilidad de 360.000. ¿Cómo surge? Y de multiplicar el coeficiente de eficiencia por el valor asociado a esa fila. Entonces, 0, porque es el coeficiente de eficiencia de X3, que es un insumo, por 200, no me genera ninguna rentabilidad vender 200 unidades del stock que tengo. Es como que uno se da cuenta que no lo vendo. Ahora, si de X2 fabrico 18.000 unidades y tengo 20 de rentabilidad por cada unidad, entonces el funcional me da 360.000. Este es el cálculo con el cual siempre, cada vez que iteremos y nos movamos de un lugar de la gráfica a otro lugar, siempre hay que calcular el funcional para que también veamos si se verifica la decisión que tomamos. O sea que si en la tabla anterior yo estaba en el origen y tenía un funcional de 0 y ahora tengo en este punto un funcional de 360.000, hice bien los cálculos. Ahora tengo rentabilidad, antes no la tenía. Si yo estoy en un punto ahora de 360.000, hago todo este cálculo de vuelta y paso a un punto de Z igual 200.000, entonces no estoy avanzando hacia el óptimo. Me moví hacia una solución que era menos rentable que la anterior. Por eso también hay que ver siempre que el funcional me esté expresando el mayor número de lo que vengo calculando. Así que bien, ahora volvemos a iterar. Acá arriba copié la tabla tal como la veíamos recién y le generé una tercera tabla, una tercera iteración. Fíjense que acá arriba sigo teniendo, estoy en el punto de fabricar 18.000, nada más que de X2, un funcional de 360.000, el costo de oportunidad es menos 8,5. Ingreso, ahora armo la nueva tabla, ¿no? Me muevo hacia una nueva solución posiblemente más óptima. Fíjense que el X1 entró la variable X1 en el lugar de la fila X3, que fue la que se fue, que habíamos detectado con el cálculo del vector del θ. Entonces me queda X1, X2 y X5.
X1 acá sobre la columna izquierda le coloco su coeficiente de eficiencia, 18,5, X2 20, X5 5 coeficiente de eficiencia. Ahora, de X1 voy a fabricar 8.000 unidades, de X2 14.000 y de X5 500, es el sobrante. Por supuesto que acá hago la misma cuenta que habíamos practicado recién. Este 8.000 surge de dividir toda la fila de X3, que era la que estaba antes, por el valor del pivote, que acá es 0,025. Fíjense que el pivote anterior era 0,1, ahora la intersección entre X1 y X3 tiene un pivote de 0,025. Dividir toda la fila de X3 por ese pivote me da un 8.000, un 1, un 0, 40 y menos 20. Los valores que están acá dentro de la matriz principal de esta matriz de 3 por 5 no son valores que tengan una representación económica o física. Distinto de los valores de la base, de los valores del coeficiente de eficiencia, de los valores acá del vector ZJ menos CJ. Todas las áreas que yo les fui mostrando son áreas con números que tienen una interpretación económica o física de unidades a producir. Los valores que están dentro de esta matriz de 3 por 5 son valores netamente algebraicos que no tienen una expresión física ni monetaria, pero son los valores algebraicos que tienen una relación proporcional que hace que el algoritmo funcione. Entonces, bueno, calculo el resto de este 14.000 y este 500 con la regla del pivote que vimos recién, y calculo la fila 2 y la fila 3 de esta matriz principal también con la regla del pivote, y me da estos valores de menos 20, menos 3, 1, 20, 0, 1. Ahora, una vez que termino de completar esta nueva tabla, hago el cálculo de ver si hay coeficientes de eficiencia, y fíjense que en la columna de X1 y en la columna de X2 me da 0 de costo de oportunidad. Significa que aparentemente esta debería ser la solución óptima. Lo que habíamos visto, si en el vector ZJ menos CJ, en la columna que se corresponde con un producto, tengo 0, eso es costo de oportunidad. Significa que ya no tengo más oportunidad de ganar mejor de lo que esté ganando acá. Y entonces, ¿dónde estoy parado ahora? Bueno, vayamos a ver la matriz base. Estoy parado en un punto que produzco 8.000 de X1, 14.000 de X2, tengo un sobrante de 500 unidades de X5. Y si voy a la gráfica, ven que estoy en el punto rojo, que habíamos hallado gráficamente, que si uno lo proyecta sobre el eje de X, acá X1 me da 8.000, sobre el eje Y, que sería el producto X2, me da 14.000, si esto lo tuviéramos en hoja milimetrada, estaría dando esos valores. Y fíjense que ahí se intersectan las rectas de X4 y X3, que son los dos recursos agotados. Por eso en la matriz base tengo el X5 con un sobrante de 500, que fíjense que es el recurso que está por fuera de la gráfica, que tengo holgura. Esa es el sobrante. Si uno lo calculara matemáticamente, es la recta ortogonal a la recta del recurso, esta recta X5, si le hago una recta ortogonal, es decir, que corta 90 grados, que es ortogonal a X5 y que pasa por el origen, ese segmento es la relación proporcional de sobrante que se corresponde con estas 500 unidades. Entonces, calculamos el funcional, que es 428.000. Fíjense que es un funcional mayor al anterior, lo que significa que estar en este punto de la gráfica es más redituable que en el anterior. Antes tenía un funcional de 360.000, ahora de 428.000. Si acá me diera distinto, tengo que revisar si estoy haciendo bien los cálculos. Y los valores del vector ZJ menos CJ, estos 340 y 300, son valores marginales. Y recordemos esto. Habíamos dicho que si el vector ZJ menos CJ me ubico en una celda que se corresponde con columna de producto, es costo-oportunidad. Ahora, en el X3, X4, X5, este 340, 30 o 0 son valores marginales. Y tendrá valor marginal un insumo agotado. Fíjense que X5 no tiene valor marginal porque tengo sobrante y está en la base. Ahora, X3 y X4 son insumos agotados, y este dato de valor marginal
tiene una interpretación que es este 340, es el impacto en unidades que tendría sobre el funcional disponer con una unidad más de ese recurso. Y fíjense que por eso sucede que los recursos agotados, que son X3 y X4, el dato que tengo acá es que si yo dispusiera de una unidad más de X3 de este insumo, y con esa unidad más podría fabricar un poco más de X1 o de X2, bueno, esa unidad más en stock de este insumo, en el funcional me aumentaría 340. ¿Por qué es importante este dato? Porque si yo tuviera que salir a comprar una unidad adicional del insumo X3 que se me agotó, si pagás 340 vas a salir hecho, porque si pagás 340 y tenés una unidad más para producir un poco más, 340 va a ser lo que te va a aumentar el funcional. Ahora, si por esa unidad adicional de X3 pagás 300, te va a impactar mejor en el funcional, porque vas a obtener una unidad más de X3, la pagás 300 y 340 es lo que te aumenta en el funcional, entonces ganaste 40 de diferencia neta. ¿Mm? Entonces, muchas veces en la jerga de interpretación de estas tablas, de estos indicadores, es que si uno tuviera que salir a comprar un recurso agotado, tendría que gastar como máximo el valor marginal. ¿Para qué? Para quedar hecho y que lo que gastaste en una unidad más adicional de ese producto agotado sea lo que te impacta en el funcional. Ahora, si por el X4 que te dice un valor marginal de 30, vos vas y compras a 50 esa unidad y pagaste 50 por una unidad más de X4, pero en el funcional te va a aumentar 30 de rentabilidad nada más. Perdiste 20. Pero como decimos siempre, lo que diga el modelo, los resultados que arroja el modelo, no necesariamente es lo que uno tiene que salir y hacer y tomar la decisión. Porque te puede suceder que vos tenés un cliente que te pidió 1000 bicicletas y te quedaste sin, suponete que el X4, este X4 es freno trasero. El X4 es freno trasero de bicicleta. Tenés 1000 para entregar y te faltan 2 frenos traseros para completar el lote de 1000. Y tu cliente no le puedes entregar un parcial. Tenés que entregarle 1000. ¿Saldrías a comprar 2 frenos traseros por 100 de precio cada freno trasero en vez de 30? Entonces, la lógica del modelo me dice que si yo por cada freno trasero pago más de 30, voy a perder plata. Porque si lo pago 100, voy a perder 70. Porque voy a pagar los 100 el freno trasero, pero me va a aumentar 30 nada más que el funcional. No sé si me explico. Esa es la interpretación que hay que hacer del valor marginal. ¿Cuánto me aumentaría el funcional si dispongo de una unidad más de ese recurso agotado? Ahora, en un caso de emergencia o ante el cumplimiento de un pedido, a veces es mejor salvar la entrega y tener un costo asociado negativo. Después tendré que ver yo por qué no tuve el inventario que debería tener en el momento que debía tenerlo. O si tenía el inventario, pero las piezas tuvieron que ser separadas porque en un control de calidad dio que de las 100 que tenía en stock hubo 2 que estaban defectuosas. Entonces, bueno, de este modo llegamos a una tabla final que me da un cálculo de óptimo. Me doy cuenta porque tengo costos de oportunidad 0 y tengo un funcional que es mayor a los anteriores. Y acá vemos la solución básica factible óptima. Fabricar 8000 de X1, fabricar 14000 de X2, X5 tengo un sobrante de 500 unidades, y X3 y X4 que los tengo agotados, tengo un dato de referencia por si quisiera salir a comprar más insumo de esos que tengo agotados. Bueno, ¿cuánto me convendría pagarlos o no según el impacto que puedo ver que me generarían en el funcional? Entonces, de este modo cerramos el desarrollo completo de este ejercicio, que primero lo aprendimos a hacer en forma gráfica y ahora ya con este paralelismo con las tablas del cálculo simple, ya vemos cómo se hace en forma analítica. Y a partir de ahora, cada vez que tengamos que resolver algo de 7 por 13, 7 por 18, ya sin ver la gráfica podremos, viendo las matrices, identificar y tomar decisiones solamente viendo números.
Así que bueno, hasta acá la clase de hoy, ya bastante dura y densa fue por todo el cálculo que mostramos, ¿verdad? No los quiero aburrir más, simplemente sí algunos minutos y el tiempo que ustedes quieran, si quieren repasar algo de lo que vimos hoy, bienvenido y lo voy a explicar de nuevo. Así que quedo abierto a cualquier consulta, alguien me quiere preguntar algo, me gustó que estaban atentos y encontramos un error en la filmina y cualquier cosa que quieran repasar me dicen, ¿eh? Pedro, tengo una consulta. Sí. En el gráfico, cuando vos dibujás las líneas, por debajo, cerca de lo que sería el producto 1, creo, A ver, ponés... ahí lo pongo de nuevo, mira, así ya lo vemos. Y vos me vas diciendo si es lo que... A ver. Ahí mismo, en ese se ve. Acá, ok. Ahí abajo de todo veo que dice X5 mayor o igual a 0, X3 mayor o igual a 0 y X4 mayor o igual a 0. Esto que está acá. Eso mismo, quería saber qué significaba. Bueno, eso es el modo de identificar esa recta, esa restricción, a qué recurso se corresponde. ¿Ves? Esta recta, que acá en la punta tiene X4 mayor o igual que 0, es el modo de identificar que esa recta es la gráfica de la restricción de X4. Ah, perfecto. Esta otra gráfica, ves esta recta que sube hasta el 40 en la X2 y baja hasta acá, acá le ponemos X5 mayor o igual a 0. Es una notación con la cual se suele identificar a que esa recta se corresponde con el insumo X5, con esa restricción. Listo, listo, clarísimo. Exacto, es para identificar con qué restricción se corresponde esa recta. Buenísimo, gracias. De nada. Bien, bueno, antes de que nos despidamos, si no hay ninguna consulta más, les quiero volver a compartir pantalla, porque bueno, verán que a mí yo soy muy fanático de los cronogramas y de tener visibilidad y cómo seguimos, etcétera. Así que les quiero unos segundos que repasemos cómo seguiremos las próximas clases. Entonces acá, si están viendo, acá tengo el cronograma. Hoy estamos en la segunda clase de programación lineal, viendo método simplex. La clase que viene, 24 de agosto, veremos los casos particulares, que hoy ya algo les adelantábamos, cuando no necesariamente la solución óptima es un punto, sino que pueden ser una combinación de puntos, o cuando hay un convexo abierto, no necesariamente está cerrado. La clase siguiente veremos análisis de sensibilidad y lo que es el análisis post-optimal, que significa, una vez que llegué al óptimo, ¿cómo analizaría si yo en mi taller, en mi empresa, con el ejemplo que acabamos de ver, quisiera ver si es viable agregar un producto 3? ¿No? Tengo 2 productos y estoy trabajando en el óptimo, tal como estoy calculando ahora. Bien, ahora hay un producto 3, ¿me convendría fabricar un producto 3? Y a ver cuál es el dato de coeficiente de eficiencia, lo metemos en el óptimo y vemos, ¿me conviene, no me conviene? Si meto un tercer producto, ¿se suma al mix o ya deja de ser un mix de 3 productos? Y si el producto 3 entra a la base, tengo que dejar de producir alguno de los otros 2 que venía produciendo. También ahí en el análisis de sensibilidad vamos a ver cómo se calcula la curva de oferta y la curva de demanda de un producto. Y por último vamos a terminar el 7 de septiembre viendo dualidad. Dualidad es lo último que se ve de simplex, que es cómo el cálculo de lo que vemos asociado a productos, y vamos a ver cómo calculamos curva de oferta, en contrapartida tiene una versión dual y nos permite calcular curva de demanda. Así que bueno, después seguiremos con el resto de los temas, pero ya esto nos da... quería preguntar si había ejercicios para hacer, además del que vimos acá. Sí, hay muchos ejercicios. Es más, les sugiero, vuelvo a la presentación, así repasamos de dónde van a poder ver los ejercicios. Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, todavía no. De vuelta. Ahí está. Mira, ejercicios, acá te sugiero, Sí. muy bueno este apunte, programación lineal del profesor Miranda. ¿Dónde lo encontramos a eso?
En la web, metete en, bueno, yo no tendría, digo, si estuviéramos en la facultad, van al centro de estudiantes y lo compran, te impreso. Sé que el centro de estudiantes ahora tiene todo digital. No sé, me lo dijo un compañero de ustedes el otro Acá día. está en Nutenianos, ahí lo encontré. Claro, o en Utenianos, pero este profesor Miranda es un grosso en operativa, jefe de cátedra de UDBA, IDBA, fue muy compinche colega de Tolón, que fue el director de nuestra cátedra muchos años. Ustedes buscan programación lineal como de cualquier tema. Sí, ahí lo encontré. Ahora lo voy a ¿Lo pasar al grupo de encontraste? WhatsApp. Bueno, Sí. lo que me gusta de ese apunte, a mí muchas veces me dijeron, Pedro, ¿por qué no escribís un apunte de programación lineal, de camino crítico? Yo me acuerdo hace 6, 7 años cuando era ayudante, escribí un montón de apuntes y al final después me di cuenta que estos eran mejores y digo, si ya hay algo bien hecho, ¿para qué voy a hacer algo que quizás no está tan bien? Y también ahí en el libro Krajewski, pongan Administración de Operaciones Krajewski, que también lo van a encontrar. ¿eh? Esperen que quiero dejar. Detengo, ahí